Buenas. Bueno, muy bien, Hola seguimos. Rubén. Estamos en la última parte ya del programa, en donde estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook para el mundo en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirán donde estamos. 093-829-272 para comunicarte con nosotros. Ya está al aire conectado con nosotros el ingeniero Raúl Montero, quien representa a OCE. Le agradezco un montón, Raúl, su presencia. Un gusto poder conversar con usted. Bueno, igualmente, un gusto para mí estar con ustedes y con su audiencia. Muchísimas gracias, Raúl. OCE, ¿cuántos años hace que nos da el agua, suministra el agua? Pero parece que hubo un informe. El otro día conversábamos con Álvaro Alfonso, que es amigo de la casa, columnista de acá del programa, y se le recomendaba a Uruguay tener una especie de fuente alternativa de agua, ¿no? Si pasara algo con el suministro de agua acá en Montevideo o de pronto en Canelones, colapsaría. No tenemos otras fuentes alternativas y ahí está todo esto del proyecto Neptuno, ¿es así? Sí, ¿cuántos años hace que no da el agua? OCE particularmente este año cumple 70 años, 70. desde que se formó. Pero OCE es la heredera de dos tradiciones, si me permite usted. Una tradición en Montevideo que viene de una empresa británica, inglesa, Ujú. y también juntó esa vertiente montevideana con todo el interior del país que se había iniciado en los años eh, 15, 20 del siglo pasado a través del Ministerio de Obras Públicas en aquel momento. Claro. En 1952 se formó OCE y juntó esas dos cosas, esas dos vertientes, que yo le diría como curiosidad que no se han terminado de mezclar todavía porque hay ciertas maneras de referirse a las mismas cosas diferentes en Montevideo y en el resto del país. Pero está, si consideramos esos antecedentes como nuestros, hace más de 150 años que se trae el agua a Montevideo y en muchos lugares ya se está cumpliendo 100 años en el interior. Claro. OCE particularmente tiene 70 años. 70 años. Ahí está. Eh, y bueno, el proyecto Neptuno, Guarazatí, Mm. como bien decía usted, tiende a mejorar ese grado demasiado grande de fragilidad que tiene el abastecimiento de toda el área metropolitana. Ujú. Tiene fragilidad porque depende de una sola fuente, depende de una sola usina, que eso es un tema prácticamente que podemos considerar como estratégico, Mm. pero también tiene fragilidad porque a veces en Santa Lucía nos da temor de que no nos dé el agua suficiente, porque la usina ya llegó a su límite, la usina de Aguas Corrientes llegó al récord y es imposible sacarle más sin ampliarla, y ¿Eso porque se las debe a tuberías. la densidad poblacional, ingeniero, que está abasteciendo a gente y ya llegó a un tope, a un límite? Y sí, es la misma usina desde hace unos cuantos años y cada vez le damos agua a mayor cantidad de gente y cada vez se amplía si me permiten la expresión, la mancha que es abastecida, la mancha urbana que es abastecida por la misma, por el mismo sistema, porque además Claro. se han ido eliminando, lo cual sería discutible si estuvo bien o mal, pero se han ido eliminando algunos servicios un poco de lugares cercanos. Por ejemplo, Pando antes tenía una usina, ahora ya no la tiene. Mm. Solo depende de Aguas Corrientes. A Claro. veces, son temas a veces difíciles de ir para atrás, ¿verdad? De volver a poner en marcha esa usina. Ujú. Pero también, o sea, el sistema metropolitano ha ido como colonizando todas las zonas aledañas a la capital y cada vez está más grande. Y, por ejemplo, también colabora con la ciudad, con lo que está después del arroyo Pando, por ejemplo, Claro, claro. la Costa de Oro.
Ha crecido Este, mucho también, ingeniero, todo lo que se llama el Montevideo rural. O sea, se ha extendido mucho Montevideo, ¿no? Hay un fenómeno de sí. extensión porque va absorbiendo población que migra del interior también hacia la ciudad. Y eso es un fenómeno ya demográfico, estructural del país que OCE seguramente lo debe estar estudiando. Se le Las presenta un zonas problema. rurales a nosotros nos dan mucho trabajo. Eh, yo el otro día en la Cámara de Diputados, un diputado me hizo llegar ese tema, o sea, en su alocución, de por qué como que nosotros descuidábamos las zonas rurales, no solo de Montevideo. Y yo le intenté explicar que primero, transportar agua no es lo mismo que transportar energía, por ejemplo, que uno tiene otras posibilidades, Mm. o transportar señales telefónicas. Sí, Nosotros necesitamos el caño, cuanto más lejos, uno necesita que el caño sea más grande, además claro. para que el agua vaya más libre por ella y tenga Porque sea menos más libre pérdida de y carga, la necesita presión, más. ¿verdad? La presión, claro. Claro, y eso provoca que además cuando son bajas conexiones, en una zona rural en general hay baja densidad, uno Mm. tenga el agua detenida 1, 2 días o 3 días. Y eso también es malo para la calidad del agua. Entonces, tenemos, y yo decía, y no lo tome como una broma, que el agua no se puede comprimir. O sea, yo no puedo decir, hago agua más concentrada y luego la desconcentro y la expando y se la vuelvo a dar al cliente. No puedo hacer eso. Por Y ahora parecería, ¿no? Porque por como va la ahora es ciencia. así. Y además tengo una velocidad limitada también. O sea, no, Claro. no va más, por ejemplo, de 1 metro por segundo. Puede ir un poco más, pero Ujú. no mucho más. Sí, Entonces, estoy muy limitado en el transporte. O sea, no tengo esas facilidades que la gente puede llegar a pensar que tenemos. sí. Pero por supuesto, mire, por ejemplo, tenemos yo creo que las alegrías mayores a veces uno las tiene cuando inaugura en localidades muy chiquitas y les da el agua. Si desde el punto de vista económico es totalmente ineficiente, si usted me pregunta. Ujú. Pero es lindo ir a un lugar en que la ampliación usted la mide por los nombres de las personas Claro, y no por una estadística. Digo. claro. Si quiere, piense que soy un poco romántico, pero No, pero usted sabe que lo que me dice tiene un valor tan grande eso y es son muy tan grande. emocionantes esas Sí, inauguraciones sí. que yo las valoro mucho. ¿Sabe que Pero eso que si me usted me dice, permite, usted me me hizo lo una comentaba el pregunta otro día del Neptuno. el diputado Gianoli? Me comentaba eso que usted me dice, que cuando Ajá. él recorre los barrios, barrios muy apartados en Montevideo, o sea, vos no sabés la experiencia emocionante realmente que es cuando ves que la gente ve que se le hizo la callecita que esperaban, se les colocó el contador de luz y entra el agua potable, porque le Ujú. cambió la calidad de vida. Esa persona o esa familia quedó integrada a la sociedad, ¿no? Es un Seguro. compatriota que está integrado a la vida en sociedad. Sí. Hace unos meses fuimos a Puntas de Burucayupí, en Paysandú. Entonces uno sabía que le estaba dando el agua a la familia bueno, y del niño que era el encargado de acarrear el agua, y uno lo veía al niño. Claro. Entonces, qué cambio de vida Significativo, significativo para ese muy niño, significativo. ¿verdad? Claro, claro. Porque era como el gran perjudicado. O sea, eh, claro, tiene un valor inmenso desde el punto de vista emocional. Yo digo siempre que vos estás orgulloso de eso, Mm. estamos orgullosos de eso, pero no todos es eso. Doctor, y Que volviendo al Montevideo se tema. quede sin agua sería una Ah, catástrofe. Es más ajá, de la mitad de la población. sí. Y además piensen ustedes que si se queda sin agua también se queda sin saneamiento, Puf, porque si uno no tiene agua no puede alejar las aguas servidas de sus viviendas. claro. Es bien sabido que saneamiento es de Montevideo, ¿verdad? Es Sí, de la sí, Intendencia de Montevideo, sí, pero igual, si no tenemos el vehículo que es el agua, sí, no podemos ponerlo en funcionamiento, nos quedarían los caños sí. sin sentido. Así que yo creo que tenemos la obligación de resolver este tema. Y el proyecto Neptuno nos resuelve los 4 problemas que yo le planteaba. Es una fuente independiente, y además es una planta independiente. Mm. Eh,
en general tiene una disponibilidad de agua que está sobrada para nosotros, totalmente sobrada. Es una usina que implica que un porcentaje entre un 20 y un 30% de aguas corrientes. O sea que amplío la usina, amplío la capacidad de producir agua potables y tengo una tubería nueva, independiente de las 4 que están en funcionamiento, que una es la fundacional, tiene más de 150 años, es la que menos agua nos trae, pero es un símbolo. Las otras tiene 60 años, la otra tiene 40 y tenemos una sola que es de este siglo. Lo cual Así habla muy que bien de aquellos ingenieros, ¿no? ¿cómo no? Pero es que claro, Claro, claro. aquí vale la frase esa de que nos estamos subiendo a hombros de gigantes. ¿Y sí? ¿Y Eh, sí? eh, Sí, la verdad, sí, es la no sé, verdad, a esta claro, es altura no así. sé ni quién la dijo, pero creo que fue un científico, Un pero científico creo que fue que dijo eso. sí, 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 que yo para estar aquí me tuve que sufrir. Soy un enano subido a a hombros hombro de de un gigante, y gigante. sí, O sea, sí, claro, fue muy humilde. sin duda. Eh, pero, y Y bueno, eso, cómo está el proyecto, ingeniero? ¿Ya está, se está viabilizando? el ¿En cuánto proyecto de tiempo está? Alasatí Sí. está, bueno, estamos afinando el pliego y seguramente en muy poquitos días aprobemos definitivamente a los efectos de que se ponga en marcha el procedimiento de licitación y bueno, y poder hacer la apertura de ofertas a principios del año que viene. Esto Bien. ya creo que estamos muy cerquita de esa meta. Esa meta se ha demorado mucho más de lo que yo hubiera querido, Ujú. pero bueno, son dificultades, son más de 200 millones de dólares en un organismo cuyo presupuesto anual son 400 y pocos millones de dólares, que también debe 400 millones de dólares, ¿ah? Y que solo puede dedicar a invertir 70 millones de dólares. Entonces, meter en todo ese marco una obra de 210, 220, 230 millones de dólares no es fácil y es lo que nos ha costado muchísimo trabajo a nosotros, a UPP, a la CND, que está contratada por OCE para que nos ayude. ¿Y con privados, ingeniero? ¿Inversión privada y que rentabilice después con el consumo? No, ¿No? bueno, no exactamente así. O sea, el riesgo de financiación va a ser de privados. Ajá. Nosotros le vamos a pagar por disponibilidad de la infraestructura, no por metro cúbico. O sea, nosotros le pagamos si está disponible. ¿Qué quiere decir esto? Mm, Que si pasan 2 años del plazo de obra mm. y no la terminan en 2 años, nosotros le empezamos a pagar cuando esté disponible. Ah, ahí está. Y no corremos el riesgo de que nos queden 40 kilómetros de caño Sin enterrado. O terminar, sea, sin no, hacer. no va a Sí. ser un gas hallado tampoco. Bien, bien. ¿Tá? O O sea que sea, ahora concluida, con disponibilidad de la obra. si Ahí, está ahí disponible, empezamos. le pagamos. Si Bien, no está disponible, no sí. le pagamos. Hay Y una empresa eso vale israelí, mucho dinero, ¿no? es una empresa israelí, ¿verdad? Es una especie. Una empresa israelí es la que ha No, asesorado y no, está no, bien. no. No. No, primero, no Digo, sabemos digo quién ¿qué lo va a empresa hacer fue la porque vale que una licitación. hubo una consultora, ¿verdad? Que dijo que Uruguay Sí. necesitaba una fuente complementaria porque esto puede colapsar. No, no, está bien. La empresa proponente es un consorcio. Los proponentes es un consorcio compuesto de varias empresas uruguayas. Bien. Pero eso no quiere decir que sea la que gane la licitación, No, claro. por más que el proponente tenga una ventaja que lo tenemos que evaluar cuánto es. La ley dice que puede ser entre un 5 y un 20%. Claro. En un momento que hubo algunas dudas, nosotros contratamos a una empresa israelí, Ah, Mekorot, una empresa pública, Mekorot, para que nos diera su parecer. No lo contratamos solo por eso, ¿verdad? Lo contratamos por otro tema que me interesa darlo a conocer también. Pero inicialmente le pedimos su opinión sobre este tema. bien. Cuando estudiaron el problema nos dijeron, por supuesto fuera del micrófono y fuera de, Mm. que no sabían, me dijeron claramente, ¿no? En realidad no sabemos cómo puedes dormir. ¿Cómo podés dormir? Porque era nativo de Argentina, así que hablaba Sí, sí, ¿Cómo sí, podés sí. dormir sin poder parar 2 horas que te quedás sin agua en determinadas zonas? O sea, tenés que funcionar las 24 horas del día
los 7 días de la semana, los 365 días del año. Uf, No podés parar porque eso es parte de la fragilidad que yo decía claro, al principio. claro, claro. En realidad, nosotros queremos que Mecorot nos ayude a mejorar el tema de reducción de las pérdidas de agua, que es Mm, un tema crónico de la OCE. Cuando usted me pregunta cuánto, o sea, si nosotros pudiéramos reducir en un 10, un 20% las pérdidas de agua, no le digo un 50, le digo un 10, mm, un 20%, nosotros podríamos respirar mucho más tranquilo. Todas las instalaciones se aliviarían claro, y aumentaríamos el grado de seguridad del sistema. claro. Entonces, en realidad lo que estamos pensando es, bueno, si hacemos Arasatí y todavía atacamos este otro tema de reducir las pérdidas, nosotros vamos a ganar una holgura que nos permita, entre otras cosas, tener más tranquilidad. Mm, Y si realmente nos fuera muy bien, mm, capaz que hasta podríamos auxiliar al este del departamento de Montevideo, todo lo que es la Costa de Oro, mm. de mejor manera de lo que lo estamos haciendo ahora, Claro, 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 con claro, más tranquilidad y con mayor holgura. claro, claro. Todo este tema estratégico, este problema estratégico se concentra acá en Montevideo y en Canelones también. No, no. No. Hay como en muchos lugares Sí, tenemos poco coeficiente de seguridad bien. en el suministro de agua, en muchos Bien. lugares del interior también. Por Mm, ejemplo, en Melo se sufrió mucho el verano pasado, mm, bueno, se llamó a licitación, pero como la licitación recién va a empezar a dar sus frutos a partir del año que viene, porque se va a empezar a mm, construir, como medida transitoria vamos a instalar una UPA mm, a los efectos de ya reforzar estamos instalando una UPA para efectos de mm. reforzar este verano que ya está ahí, a la vuelta Sí, 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 de la claro. esquina. Sí. En Rivera también sufrimos bastante el verano, se han construido más perforaciones. Ujú, Rivera tiene un sistema mixto de suministro, tiene una represa mm, bastante antigua en el arroyo Cuñapirú, pero mm, también tiene perforaciones que son un poco atípicas para lo que es el resto del país, porque mm. son de caudales muy importantes. Rivera ya es una ciudad importante para el Sí, Uruguay. de concentración, ¿no? Importante, ya urbana. Seguro. Sí. Bueno, también queremos mejorarlo. Tenemos algunos problemas en San Carlos y en Piriápolis que vamos a ver. Ya ahí los problemas son un poco mayores y es difícil encararlo en poco tiempo. Y Pero bueno, ciudades grandes, por ejemplo, ingeniero, como Salto, Paysandú, son de concentración, ¿no? Salto y Paysandú están bastante cómodas en el suministro. No quiero decir que estén sobradas Mm, y no quiero decir que si se apaga 3 horas, pero tienen un mayor grado de seguridad que lo que tiene, por ejemplo, Montevideo. claro, Pero claro. creo que no están si ponemos, las clasificamos por grado de inseguridad, no están primera, están antes esas localidades que Tienen menor nombré. estándar de riesgo que lo que tienen esas Claro, claro. localidades, por ejemplo. Claro, claro. Un lugar que estaba muy malo, que era la Costa de Oro, hemos trabajado muy bien, el verano pasado lo pasamos bastante cómodo, Mm, pero se hizo una usina nueva mm, que está en el kilómetro 75 de la ruta intermanearia, mm, se reforzó la usina de Costa Azul, mm. prácticamente se duplicó, más que se duplicó el caudal, la capacidad de producción. El caudal Y de producción de agua. paralelamente aumentamos la demanda porque hemos ampliado redes, o sea, Mm. teníamos poca agua, mejoramos la cantidad de agua, pero también aumentamos los clientes, o sea que hicimos una apuesta Ah, doble, bastante dura de ahí salió bancar bien el la riesgo, jugada, entonces. Ahí salió y bien. salió bien la jugada. Sí, sí, Bueno, sí. gracias a los técnicos y a los funcionarios, o Claro. sea, no fue una jugada. Vamos a decir que se trabajó mucho, Sí. se trabajó con cierta libertad intelectual, porque se tomaron algunas soluciones que no eran muy típicas de la OCE. Ujú. Le cuento una. Sí. Se arrendó un pedazo de campo que tenía una represa que estaba sin uso
y con eso que está en la cuenca del arroyo Sarandí, que es el que alimenta a la usina del arroyo Sarandí, y bueno, y pudimos tener un mes de agua a todo, Sí, a con todo toda la trapo. capacidad, porque antes había que parar la usina porque el arroyo Sarandí se quedaba sin agua. Claro, claro, Entonces, claro. es una solución un poco atípica, pero Mm. creo bueno, nos salió bien, Sí, sí, y sí. gracias a eso pudimos tener un verano normal. En otro caso, la usina nueva de kilómetro 75 de Interbañaria se nutre de una arenera bueno, del lugar donde se extrajo arena, Mm. hay un embalse de agua de buena calidad, y Ujú. entonces se usó eso como fuente. Mm. Así que vieron, no apostamos ni a un río, ni a No, ya una... veo, sí. Hay eh, soluciones creativas, ¿no? O sea, soluciones como usted dice, creativas, muy con bien. libertad intelectual se van viendo Sí, creativamente qué cosas. sí. La Y verdad también veo que es que un hablan, orgullo sí, de propio del perforación, ¿no? pueblo organismo, lo digo a eso, que realmente Mm. pudimos mejorar toda esa zona. Claro, claro, claro. Y digamos que como última pregunta, la del estribo, ¿no? Que corresponde por cábala, digamos, por su hay que decir la del estribo, me decían Ah, viejos bien, no, maestros no sabía periodistas. eso. Capaz que me parece que eran medios Porque no es la camperos. última, porque nos vamos a ver de nuevo. Nos vamos a ver de nuevo por eso. Nunca es la última copa, es Nunca es la la última, nunca es la última segunda. copa tampoco, claro, claro. Sí, bueno. Ingeniero, ¿y la calidad del agua cómo está para acá, para esta zona? Cuando usted dice esta La zona calidad del agua en Montevideo, cuanto a su potabilidad, su inocuidad, vio que es todo yo un le tema diría también que que se bien. discute. Mm. Yo le diría que bien. Tanto bien desde el punto de vista físico-químico como desde el punto de vista bacteriológico. Desde el Mm. punto de vista bacteriológico, el gran indicador es que no hay enfermedades de transmisión hídrica en el Claro, Uruguay, claro, ¿verdad? claro. Es el gran indicador que hace muchos años, y vieron que digo hace muchos años, ni Mm. siquiera lo digo como un mérito de esta administración. Sí, sí. Desde el punto de vista físico-químico, se ha ido reforzando la usina de Aguas Corrientes Mm. con muchos elementos como para que tenga la fortaleza necesaria para potabilizar el agua de Santa Lucía, a pesar de que pueda haber algún desmejoramiento de su calidad producto de la actividad humana. Mm. Si yo le digo que hace 30 años las normas eran mucho menos exigentes que las actuales, o sea, Mm. cuando yo entré a la OCE, era mucho más fácil producir, era mucho Menos menos análisis. exigente la norma. La Ajá. investigación de los médicos, de los científicos, han hecho de que se diga que se necesitan parámetros más exigentes, y bueno, Y yo bueno. diría que el agua ahora es mejor que hace 30 años. Yo lo Mm. que creo, y si tengo un segundo, Sí. la gente percibe un desmejoramiento de las fuentes de agua Mm. por el medio ambiente, por la actividad humana. Y a veces creo que OCE no es capaz de decir que paralelamente a ese desmejoramiento, también nosotros hemos ido fortaleciendo las usinas y hemos ido invirtiendo para adaptarnos a ese desmejoramiento, Mm. y también para adaptarnos a las nuevas normas. A las Entonces, nuevas normas de entonces exigencia. la gente dice, si se desmejora la materia prima, el producto tiene que estar desmejorado también. Yo digo que no, que Mm. nosotros o se ha hecho el esfuerzo durante décadas para que eso no suceda, y capaz que no lo sabemos transmitir. Sí tenemos un problema de calidad, y no quiero Sí. que parezca que todo es un lecho de rosas, Mm. en los lugares que tenemos arsénico, que no Ah, es Montevideo, ¿verdad? No ah, es ah. Montevideo, y que lo vamos a atacar, y que tenemos, Mm. pero yo creo que eso puede ser fuente de otro programa y no me interesa. Ingeniero, yo le invito para una próxima ocasión a hablar de Bien, estos temas, de esta calidad del agua y que OCE se dé la oportunidad de explicar estas cosas. Me parece bueno, que es muy muy bien, muchas importante. gracias, muy amable. Muchísimas gracias, ingeniero. El ingeniero Bien. Raúl Montero conversando con nosotros, bueno, representando a OCE, la calidad del agua y lo que necesita OCE y las fuentes complementarias que necesitamos acá en Montevideo. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. Mañana no vamos a estar, hay una transmisión exclusiva. Empieza una etapa ciclística en el Uruguay, ciclismo femenino. Así que la radio va a tener entonces esa transmisión exclusiva. Nos reencontramos el próximo lunes para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau.